Hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo curso de la Escuela de Programación Coder School. Y en este curso vamos a ver SQL Server desde cero. O sea, vamos a ver desde lo más básico hasta cosas un poquito más complicadas. Y van a estar separados los temas en el timeline con la sección de los tiempos. Así ustedes pueden ir viendo el video directamente todo entero, o si quieren ver un pedazo y después retomar desde algún tema en particular, saben cómo hacerlo. Bueno, lo primero que tienen que ver en cuanto a SQL Server es el tema de la instalación. Para instalar SQL Server se instalan dos cosas: el Management Studio y el servidor. Lo que yo recomiendo es que en la página de Microsoft se descarguen el SQL Server 2025 Express. Es una edición gratuita para aprender. Básicamente lo descargan y le dan siguiente. Dejen los datos por defecto, porque así ya les configura los datos para que ustedes puedan usarlo directamente. Recomiendo que dejen el Windows Authentication también, así después no reniegan con password y se olvidan de las passwords que pusieron y todas esas cuestiones. Y después, una vez que ustedes le dan siguiente, y una vez que terminen, van a instalar el SSMS, que vendría a ser como el Management Studio, que es lo que vamos a ver a continuación. Que básicamente es el software en el cual ustedes usan SQL Server, trabajan con las bases de datos, con las tablas, etc. Bien, acá yo ya tengo el SQL Server y acá tenemos la base que vamos a usar como ejemplo. Se llama tienda online, que tiene un par de tablas, como ustedes pueden ver acá: addresses, categories, customers, etc. Y estas son las que vamos a usar como ejemplo. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, lo primero que tienen que hacer en una base de datos es crear las tablas que van a usar con los campos de datos acordes. Entonces, una manera de crear una tabla es, por ejemplo, se vienen acá a tablas, new table, y esto les abre el diseñador, que el diseñador vendría a ser lo más fácil de usar a la hora de crear una tabla, porque nos permite crear los nombres de las columnas y los tipos. Por ejemplo, acá voy a crear un ID, que es lo que se usa siempre para identificar cada registro de una tabla. Generalmente se puede poner como int si sabemos que no es muy grande. Si es muy grande se pone como bigint. Y vamos a ponerle que no permita nulos, o sea que tiene que estar sí o sí. Vamos a ponerle nombre, un varchar de 50, significa que es una cadena de caracteres que puede ser 50 o menos. Y vamos a poner descripción, también vamos a ponerle un varchar de 50 y vamos a ponerle que no admita nulos. Si quieren, a esta tabla, una vez que le damos control S, nos pide de guardar el nombre de la tabla. A esta tabla le podemos poner, vamos a ponerle payment type, así podemos agregar dos tipos de payment type, que sería tipo de pago. Podemos poner efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, etc. Bueno, ven, con esto ya creamos una tabla. Ahora vamos a añadirle registros a esa tabla. Primero lo que tenemos que hacer es definir un esquema de registro para los ID de la tabla. Los ID de la tabla es algo muy importante en SQL Server porque es el número el cual identifica cada registro de una tabla. Cada registro va a tener un número y básicamente con eso nos podemos ubicar en el registro más fácil, porque si usaríamos nombre, descripción, sería primero más pesado, segundo más engorroso. Entonces generalmente lo que se pone es acá en ID, se pone en Identity, se selecciona ID, y acá en Identity Specification, que significa especificación de identidad, le ponemos isIdentity y yes. Y acá fíjense que dice Identity Increment 1, significa que por cada vez que creamos uno de un registro en la tabla, se va a ir sumando en 1 el ID. Y también tenemos el Identity Seed, que vendría a ser la semilla. La semilla vendría a ser el valor inicial. Entonces, nosotros le ponemos esto, le ponemos acá Primary Key, para determinar que esta es la llave principal de la tabla. Y con eso ya estamos listos para empezar a ingresar datos de nuestra tabla. Ingresar datos en nuestra tabla se pueden de varias maneras. Les voy a mostrar una, por ejemplo, la primera es
si hago clic botón derecho en la tabla y pongo Edit Top 200 Rows, lo que hace esto es abrir en realidad un edit, pero lo podemos usar para insertar valores directamente. Fíjense, acá nosotros le podemos poner, por ejemplo, podemos agregar un pago que sea efectivo y le ponemos como descripción pago con billete. ¿Sí? Apretamos Enter y fíjense que acá se crea directamente el ID, porque le habíamos puesto que la semilla era 1 y que iba a ir aumentando en 1. Entonces, si ahora creamos otro, acá va a agarrar y va a aumentar en 2. Fíjense, le ponemos crédito, descripción, tarjeta de crédito, y ven que aumenta en 2. Entonces, a medida que vayamos agregando un registro, así a nuestra tabla, va a ir aumentando siempre el ID en una unidad. Esta es una manera de ingresar los datos y también está otra que es mediante script. Entonces, mediante script lo que se puede hacer es, seleccionamos la tabla, damos script table as y ponemos insert. Insert es el comando que se usa para ir insertando registros en una tabla. Le ponemos para que nos cree un script de insert en un New Query Editor Window, o sea, en un nuevo archivito para editar. Entonces hacemos clic ahí, se abre el script. Fíjense que dice Use tienda online, Go, y nos dice Insert into DBO Payment Type, nombre y descripción. Fíjense que el ID no está. Y no está porque ese va a ir aumentando solo. Entonces, como es un varchar, lo ponemos entre comillas simples, ponemos débito y acá ponemos tarjeta de débito. Nosotros vamos a darle acá un execute y nos va a insertar eso. ¿Ven? Que dice que lo insertó correctamente. Y si ahora venimos acá y actualizamos, fíjense que creó el nuevo registro débito y tarjeta de débito. También podríamos haber agregado cuotas, por ejemplo. Ah, no, eso estaría dentro de tarjetas. Vamos a ponerle ¿qué otro tipo de pago hay? Bueno, hagamos de cuenta que existe fiado, por ejemplo. Acá le ponemos promesa de pago. Cuando yo era chiquito se pagaba en mi pueblo, ojo, no en cualquier lado. Promesa de pago. Tenías que confiar. Ahora ya no sé si se puede tanto. Ahí estamos. Y si actualizamos acá, ven que se puso el cuarto tipo de pago. Bien. Entonces, ahí tenemos otra opción para insertar un registro en la tabla. Ahora vamos a ver cómo hacemos nosotros para seleccionar todos los datos que hay en una tabla. Para eso vamos a la tabla, ponemos botón derecho y ponemos Select Top 1000 Rows, que eso básicamente nos va a seleccionar las 1000 primeras filas. Como acá nosotros tenemos 4 únicamente, nos va a traer todas esas. Y acá en el Select hay bastantes operaciones que nosotros podemos hacer para ir dándole formato a lo que nosotros queremos. Acá, por ejemplo, en este caso, nosotros justo quisimos que nos traiga el ID, el efectivo, el nombre del pago y la descripción. Pero nosotros capaz que tenemos ganas de ponerle más formato a nuestro texto. Entonces podemos, por ejemplo, a cada campo agregarle una cadena que diga el ID es, dos puntos en este caso, más ID. Y lo mismo podemos hacer con nombre y descripción. Le agregamos el nombre es nombre. Y acá ponemos la descripción. Descripción es descripción. Entonces eso nos va a traer para cada uno, el valor, pero con el texto desagregado. Ah, perdón. Ahí me saltó un error. ¿Por qué? Porque ID es de tipo entero y yo le estoy sumando acá una cadena de caracteres. Entonces, ya que estamos, hacemos uso de la función convert. La función convert nos convierte un campo al tipo de datos que nosotros le mandamos acá. En este caso nosotros le decimos que nos convierta el ID, que es un entero, al tipo varchar. Y entonces así se puede sumar con la cadena de caracteres esta que está acá al lado. Y fíjense que ahora en cada columna nos dice el ID es 1, el ID es 2, el ID es 3 y acá el nombre es la descripción es Pero fíjense que, por ejemplo, acá ahora cada columna, fíjense que no tiene nombre. Entonces ahora podemos agregar
una palabra clave que se llama as. As lo que nos dice es que esta columna se va a llamar de determinada manera. Entonces le podemos decir que la primera columna se llame identificador, la segunda columna se llame forma de pago y la tercera columna se llame descripción. Entonces, si ejecutamos, ven que ahora nos va a pasar el nombre de la columna. Ahora, esto es lo principal que se hace en SQL Server. El select vendría a ser lo más básico que hay, porque es lo que vamos a usar infinidad de veces mientras estemos usando SQL Server. Ahora, supongamos que nosotros queremos seleccionar una forma de pago en particular. Esto generalmente se puede hacer, en el caso de que estemos buscando una forma de pago, generalmente se busca con el ID. Entonces, vamos a hacer uso de la palabra clave where, que lo que va a hacer es traernos las filas que cumplan la condición que nosotros ponemos acá. Entonces, por ejemplo, digamos que queremos que nos traiga la fila que tenga el ID igual a 1. Entonces ponemos acá where ID igual 1. Ejecutamos y ven que nos trae el primero. Vamos a sacar esto porque es un montón. ¿Ven? Ahora, esto acá, where ID igual a 1, es si nosotros tenemos el ID, pero imagínense que nosotros queremos traernos la forma de pago efectivo y nosotros sabemos que se llama efectivo. Entonces, en ese caso, le decimos where nombre, porque tenemos que ponerle la columna, igual efectivo. Bueno, y ahí ven que lo trajo, pero vamos a buscarle otra, así vemos cómo cambia. Vamos a ponerle que buscamos fiado. ¿Ven? Y ahí lo trajo. Ahora, ustedes imagínense que, por ejemplo, quieren traer una forma de pago, pero, por ejemplo, crédito o débito. Ahora, por ejemplo, yo no me acuerdo si a crédito y a débito les puse acento o no. Y eso puede pasar un montón de veces, que ustedes no se acuerdan cómo está escrito algo y creen que más o menos puede estar escrito de determinada manera. Entonces, cuando pasa eso, que ustedes quieren traerse un registro que únicamente estén seguros de una parte, cómo se va a escribir, por ejemplo, crédito, si yo me olvidé si le puse acento o no a la E, lo único que sé que va a estar bien o estar correctamente es dito, la palabra dito de crédito. Entonces capaz que puedo traerme la forma de pago que contenga esa parte de la palabra. Entonces, para eso se usa el operador like, que lo que hace es, por ejemplo en este caso, ponemos where nombre like y acá ponemos dito, minúscula. Y entre porcentajes acá, porque acá le decimos que de este lado, con este porcentaje, puede haber más texto y de acá no le ponemos nada porque terminaba ahí. Es lo que yo recuerdo. Pero por las dudas le podemos poner esto acá. Significa que contenga en algún lado dito. Y fíjense que ahí nos trae crédito. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver algunos operadores. Por ejemplo, en el caso de el identificador, que es un entero. Supongamos que yo me quiero traer los que tengan el identificador mayor a 3. Simplemente pongo where id mayor 3 y nos va a traer 4, que es fiado. Ahora si le pongo menor a 3, nos trae 1 y 2, que son efectivo y crédito. Ahora bien, esas son operaciones básicas que podemos hacer con enteros y texto. Hay muchísimas más que vamos a ir viendo a lo largo de los distintos temas que vayamos viendo. Bien, eso es un select básico que se puede hacer a una tabla en SQL Server con algún par de operadores, como vimos recién, tanto para entero como para cadena de caracteres. Pero ciertas cosas que se pueden hacer también es actualizar registros o eliminar registros. Entonces, por ejemplo, hagamos de cuenta que queremos actualizar el identificador 4. Entonces, vamos a crearnos un script para actualizar para actualizar el registro que tiene el identificador 4, que es fiado.
Supongamos que en vez de descripción promesa de pago, queremos ponerle paga más tarde, no sé. Ponemos un ejemplo como para hacer esto. Entonces, ustedes pueden venir a Payment Type, como hicimos antes, Script Table As, Update, que vendría a ser de actualizar, y le ponen New Query Editor Window para que lo haga en otro archivo. Si no, se los puede copiar en el portapapeles y después lo pegan simplemente. Bien, acá se les arma un script donde fíjense que lo que hace es un update dbo.paymentType y fíjense que lo que pone es set, o sea, establece nombre igual tanto y descripción igual tanto, donde pasen estas condiciones. Nosotros queremos editar la fila que tiene el identificador 4 y le quiero editar la descripción. Entonces, cuando nosotros ponemos update, la tabla y set, acaban todos los campos que yo quiero actualizar y el valor que le quiero poner. Ahora, yo a nombre no lo quiero actualizar, quiero que quede fiado, ¿sí? Voy a actualizar únicamente la descripción. Y la condición es donde el ID sea 4, que era el ID de fiado. Ahora, vamos a ponerle acá en la descripción, paga a un mes, supongamos, ¿no? Como ejemplo. Entonces fíjense que si ejecutamos esto, ahí ya nos dice una row, una fila se vio afectada. Tiempo que tardó en completarse es esto acá. Y ahora acá, si nosotros buscamos fiado, where id igual 4, nos va a aparecer actualizada la descripción. ¿Ven? Paga a un mes. Ahora, hagamos de cuenta que nosotros queremos eliminar a fiado. Entonces para eso vamos a la tabla, botón derecho, Script Table As, Delete To. Ahora vamos a ponerle Clipboard, así lo ven como sería este caso. Y simplemente les queda para pegarlo acá. ¿Ven? Pone Use tienda online, Delete From, la tabla Payment Type, donde se pasan estas condiciones. Esto tengan cuidado porque si ustedes no llegan a poner el where bien, pueden eliminar toda una tabla y sería un desastre. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros ponemos donde el ID sea 4. Entonces esto acá lo que va a hacer es eliminar de Payment Type donde el ID sea 4. Si yo selecciono únicamente esto y le pongo F5, me va a correr únicamente el texto seleccionado. Y ven que dice una fila afectada. Tiempo que tardó en completarse es esto acá. Y ahora vamos a actualizar. Vamos a consultar a ver si lo eliminó o no. Si lo eliminó, ID igual 4 no debería existir más. Vamos a ver qué pasa. ¿Ven? Y no existe más. Ahora, si yo los selecciono todos sin el where, ven que aparecen únicamente estos tres. Y esto me da chance para explicar también cómo se comenta el código en SQL Server. En SQL Server ustedes, si ustedes quieren una línea o algo que no se ejecute, le ponen directamente dos guiones y ya lo comenta. Entonces eso no va a ser ejecutado. O por ejemplo, hagamos de cuenta que quiero ejecutar el select nada más y directamente apretar F5 sin renegar. Entonces vengo acá, selecciono todo esto, hago clic en este icono acá que dice Coming Out Selected Lines, que básicamente va a comentar todo. Y ya está. Le doy Execute. Y ven, se va a ejecutar únicamente esta parte acá. ¿Se entendió? Esas son las operaciones básicas que podemos hacer en SQL Server, que básicamente son Insert, Update, Delete. Ahora, estos ejemplos que nosotros vimos actualizan o eliminan un solo registro. Nosotros podríamos haber hecho, por ejemplo, no sé, que en el update, por ejemplo, que actualice y ponga descripción, paga un mes, donde nombre, like, hito, nos va a actualizar débito y crédito, ¿sí? Entonces nos va a quedar eso actualizado. Fíjense, si yo ahora corro esto, pero primero quiero que vean bien esto, nombre, like, acá es entre porcentaje. ¿Se acuerdan que el like buscaba si contenía nombre? Entonces los que contengan hito acá los va a actualizar en nombre. ¿Ven? Y ahora crédito y débito nos puso esto acá, que bueno, está mal, así que podemos corregirlo.
where nombre igual crédito, no, tarjeta de crédito. Y cuando es débito, tarjeta de débito. ¿Estamos? Ah, le erré al débito. Porque es... Ah, dedito me quedó. Bueno, tarjeta de débito. Where nombre igual débito. Ahí está. Y ahora si actualizo acá, ven que me actualizó débito a tarjeta de débito. ¿Sí? Bien. Ahora, como vimos, estas son las operaciones básicas que se pueden hacer. Vamos a ver ahora un par de cositas más. Así como nosotros, por ejemplo, acá habíamos agregado una cadena de caracteres a una columna, también lo que podemos hacer es concatenar distintas columnas. Entonces, supongamos que en vez de agarrar y querer recibir toda una columna, yo quiero recibir únicamente una fila que me diga todos los datos y listo. Entonces, lo que podemos hacer es, en una cadena de caracteres grande, poner ID igual tanto, forma de pago igual tanto, descripción igual tanto. Y eso se haría de esta manera. Acá, por ejemplo, ponemos select y ponemos ID con varchar ID. Sacamos esto, ponemos más y acá ponemos nombre es nombre. Y acá ponemos más, no me olvidé, descripción es más descripción. As, y vamos a ponerle acá datos de forma de pago. Entonces, fíjense lo que hicimos acá. Agarramos y dijimos, en vez de agarrar y mostrar todas las filas, todas las columnas, directamente quiero que me traiga una sola columna con una cadena de caracteres que tenga todos los datos de cada forma de pago. Entonces, fíjense que si yo ejecuto esto, me trae esto acá. Acá vamos a ponerle un espacio para que quede mejor. Espacio, ahí creo que está. Ahí está, ¿ven? Entonces, fíjense que lo que me trajo es ID 2.1, nombre es efectivo, descripción es pago con billete. ¿Ven? Son las cadenas conectadas que yo le fui poniendo acá. ID más el campo ID, nombre es más el campo nombre, descripción es más descripción, haz datos de forma de pago. Entonces ven que lo único que me trajo es simplemente una fila con todos los datos. Algo que no vimos es el operador count, que hagamos de cuenta que nosotros queremos saber cuántos registros tiene una tabla. Bien, entonces, para eso tengo que explicar dos cosas. Primero, el operador asterisco. El operador asterisco lo que hace básicamente es que se va a seleccionar todos los campos de la tabla, o todas las columnas, llamémosle, ¿sí? Entonces, vieron que nosotros recién teníamos ID, nombre, descripción. Bueno, eso es en realidad si nosotros queremos especificar bien qué columna queremos, pero supongamos que nosotros queremos que nos traiga todo lo que hay en la tabla y listo, y nada más. Ponemos select asterisco y chao. Eso nos trae todo directamente, ¿sí? Ahora, supongamos que nosotros queremos contar la cantidad de filas que tiene una tabla. Y para eso usamos count asterisco. ¿Sí? Que básicamente lo que va a hacer es agarrar toda la tabla y contar todo lo que hay. Nosotros ejecutamos y fíjense que nos da 3. Miren también que tampoco tiene nombre la columna. Así que le podemos poner el nombre as cantidad de filas en tabla. Y fíjense que dice cantidad de filas en tabla, tanto. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora qué son los valores null. Supongamos que vamos a la parte de diseño de Payment Type y supongamos que tenemos otro campo más que se llame fecha. Supongamos que tenemos un campo que se llame fecha hasta. Generalmente los campos de fecha hasta se usan para determinar si ese registro es válido o no, o sea, si se está usando en el sistema o no. Entonces, por ejemplo,
Si fecha hasta tiene valor, significa que se usó hasta determinada fecha o que se va a usar hasta determinada fecha. Si no tiene valor, generalmente en esos casos se toma como que es válida. Entonces en estos casos lo que se hace es poner un campo que sea de tipo datetime y lo que se hace es ver esto que no lo habíamos visto antes, que era permitir valores nulos. Si yo le hago y le dejo permitir valores, le dejo el permitir valores nulos, lo que hago es básicamente decir, bueno, mira, esta tabla tiene esta columna. Si esa columna tiene valor, después nosotros decidimos sobre si es válida o no. Vamos a ponerle acá fecha hasta validez o válido. Si este dato tiene valor, ahí nosotros miramos, la fecha de hoy ¿es mayor hasta la fecha que fue válido o es menor? ¿Sí? Porque fecha hasta válido indica que después de esa fecha no es más válido, ¿sí? Entonces miramos, la fecha en la que estamos actualmente, ¿es menor a fecha hasta válido? Si es menor, todavía lo podemos usar. Si es mayor, ya no, porque ya no es válido. O lo que se puede hacer también es ponerle valor nulo a eso. Si es null, significa que no hay fecha hasta válido, o sea que todavía sigue válido, porque no llegó el límite de fecha hasta válido, porque no tiene valor, más que nada. Entonces, fíjense que nosotros acá, en el design, si le damos control save, como permite nulos, no nos va a tirar problema. Ahora, si nosotros hubiéramos puesto acá que no permitía nulos, nos iba a tirar problemas porque nos iba a pedir un valor por defecto, porque como no permite null es que no tenga valor, como no permite null, los registros ya están registrados, del crédito, débito, eso. Entonces alguien tiene que ponerle valor, ¿sí? Nosotros le ponemos que permite null para que así ahora cuando lo guardamos, le damos control S, ya no hay ningún problema. Fíjense que acá seleccionamos todo y tenemos fecha hasta válido con null. Vamos a agregar acá en fecha hasta válido, vamos a preguntar, si es null, vamos a decir que todavía es válido. Si no es null, vamos a preguntar si la fecha de hoy es mayor a fecha hasta válido. Si es mayor, significa que ya no es válido, porque hasta fue válido hasta tal fecha. Si es menor, todavía es válido, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá fecha hasta válido y vamos a poner acá la validez o el campo validez. Vamos a agarrar y vamos a poner un if que lo podemos usar con la función if. La función if, si ustedes la ven acá, fíjense, tiene una expresión y si esa expresión es verdadera se ejecuta esta, si es falsa se ejecuta esta otra, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá if fecha hasta válido is null, entonces vamos a poner es válido. Ahora si no es null, significa que tiene valor. Entonces, si tiene valor, tenemos que preguntarnos si la fecha actual es mayor o menor a la fecha hasta válido, para determinar si es válido o no, ¿sí? Entonces, acá, que es donde deberíamos poner una respuesta, si es válido o no, vamos a tener que hacernos otro if, porque vamos a tener que preguntarnos de esta manera, nos preguntamos, fecha hasta válido, ¿es mayor a la función getDate? GetDate nos trae el día de hoy. Si es mayor, significa que la fecha hasta válido está después de hoy, o sea, todavía es válido porque hasta esta fecha va a ser válido. Entonces ponemos es válido. Y si no, ponemos no es válido. ¿Estamos? Ejecutamos. Y fíjense que como es null, en los tres me puso, vamos a ponerle acá, as validez. Y ahí está, ahí queda mejor. Entonces ahí nos dice la validez. Como es nulo en los tres casos, nos va a agarrar y nos va a decir que es válido, porque salta esta primera expresión. If fecha hasta válido es null, entonces tanto, ¿sí? Si no, se ejecutaba todo esto acá. ¿Estamos? Ahora, vamos a agarrar y vamos a agregarle a dos de estos valores para ver cómo se ejecuta esto acá. Vamos a ver
primero vamos a crear un update, script table as update, vamos a copiarlo, lo ponemos acá y vamos a actualizar dos registros, por ejemplo el 1 y el 2, a uno le ponemos una fecha mayor a hoy y a otro le ponemos una fecha menor a hoy. Entonces, esto no. Vamos a hacer una cosa, al 1, donde el ID sea igual a 1, o sea a efectivo, le voy a poner como fecha, vamos a ponerle 2026, vamos a ponerle 0303. Ahí está. A ver si ahora aparece. Ah, y fíjense, como 0303, que vendría a ser el 3 de marzo, ya pasó, porque ahora estamos en 16 de marzo, ya no es más válido. Entonces fíjense que nos imprimió no es válido, ¿sí? Ahora vamos con el 2, vamos a agregarle una fecha mayor a la actual, vamos a ponerle 25 de marzo. Y fíjense que a crédito, como tiene valor, y encima ese valor es mayor a la fecha de hoy, nos pone es válido. ¿Ven? Ahora, con esto, con DateTime hay infinidad de operaciones que se pueden hacer. Yo por ahora vamos a dejar esta, pero por ejemplo, no sé, está getDate que nos trae el día de hoy. Se le puede añadir días, añadir meses, añadir fechas, añadir años, añadir lo que sea. Si quieren les muestro un ejemplo, por ejemplo, para añadir días, que básicamente es este acá. Fíjense, es dateAdd y fíjense que está el intervalo, el incremento y la expresión. Entonces, el intervalo nosotros vamos a ponerle acá year. Número vamos a ponerle 2, que le agregue 2 años. Y date, acá small datetime, pero vamos a ponerle, bueno, fecha hasta válido. Entonces, a fecha hasta válido le va a agregar 2 años donde el ID sea igual a 2. O sea, a este acá le va a agregar 2 años, va a terminar en 2028. Y si ahora lo ponemos acá, ven que nos agregó 2 años a esa. Si ahora le quisiéramos agregar meses, ponemos acá month de mes, le agregamos 2, o sea que lo va a poner en mayo. Y fíjense que corremos el update, miramos el select y ven que agregó 2 meses. Si le queremos agregar días, day, le agregamos 2, un row affected, seleccionamos y, como ven, agregó un par de días más. ¿Sí? Bueno, agregó 2 días más, sí, 27 de mayo de 2028 quedó. Bueno, y hasta acá tenemos esta parte en la cual tenemos estas funciones básicas.